Hola muchachos, ¿cómo están? Le habla la profesora Alejandra Moncada de Geografía, Historia y Ciudadanía de segundo año AIP. Bienvenidos al nuevo año escolar 2020-2021. Tenemos un cierto de normas que debemos cumplir para el nuevo lapso, en el cual vamos a estar mejores preparaditos, ya que nuestras clases van a ser tipo online. Tenemos unas normas o reglamentos que debemos cumplir. Tenemos la primera norma: las actividades deben ser realizadas por el estudiante en hojas blancas, examen o material reusable. Leer bien las clases que se envían en el blog del colegio. En los videos se recomienda que se expresen de una manera clara y que sea nítida. Se le agradece no leer. Cuando hablamos de los videos, que sean las paredes blancas, una cortina blanca, tener mejor desenvolvimiento y tenemos que dejar las hojitas para otro momento. Ser honestos al realizar las evaluaciones, no copiarse de los demás. No hay que esperar, jóvenes, que uno haga la actividad para que pedírsela a sus compañeros prestadas para ustedes realizarlas. Tenemos que ser honestos, cumplir cada uno con las actividades elaboraditas por ustedes. El uso del WhatsApp es para aclarar dudas o comunicarse con el docente, no para enviar las actividades o los videos, porque congestionan los teléfonos. Los videos deben ser realizados por un tiempo mínimo de 3 minutos o un máximo de 4 minutos con el uniforme reglamentario, más no con el de deporte. Al enviar las actividades al correo tienen que estar identificados en el asunto, apellido y nombre del estudiante, año, sección y actividad. Ahí está claro lo que tienen que hacerlo en la parte del asunto. Se recomienda que el estudiante tenga su propio correo con su nombre, apellido, año y sección, preferiblemente Gmail. Ejemplo, pedroperez1a@gmail.com. Es más factible, más viable de que nos llegue la información de una vez y tiene mayor capacidad. Es importante que el estudiante entregue a la fecha prevista sus actividades o evaluaciones. Enviar las actividades al correo cbbalejandra.moncada@gmail.com y aclarar dudas al WhatsApp. Continuamos con el plan de evaluación. El plan de evaluación consta de 4 clases. Tenemos los 4 temas con sus 4 estrategias y su fecha. Tenemos algo para aquellos estudiantes que no entregan las actividades a la fecha que les corresponde. Tienen que comunicarse con la profesora Dayana Cario, pasarles su notificación o su excusa por qué no entregaron la actividad a la fecha correspondiente para nosotros poderles hacer la evaluación. Esto es lo que son las normas para el primer lapso. Empezamos con nuestro primer tema, la historia de la humanidad, las distintas etapas que conforman el origen y la evolución de la humanidad. Aquí nos habla sobre el origen de la humanidad, cómo se ha ido formando, la prehistoria, la escritura, la arqueología, las edades de la historia y su evaluación. Esta primera clase empieza de la semana del 28 de septiembre hasta el 10 de octubre. Tenemos aquí lo que es el origen de la humanidad, cómo se fue evolucionando nuestra historia desde antes de Cristo hasta la actualidad. Esa es la forma o el origen que se ha ido formando en nuestra historia, en la cual viene lo que es su etapa de la prehistoria. Nosotros para ese momento no existíamos porque eso fue muchísimos años antes de Cristo. Viene lo que es la prehistoria, que es la evolución antes de la historia. Y en la prehistoria fue donde empezó la escritura y se vino a desarrollar lo que fue la etapa de la prehistoria, que tenemos el paleolítico, el neolítico y la edad de los metales. Cada uno de ellos contaban con sus periodos y cada uno de ellos realizaban actividades totalmente diferentes. Eso era la parte de cómo iba evolucionando la historia en nuestro
Tenemos lo que es la Edad Antigua. La Edad Antigua comenzó antes de Cristo. Quiere decir que eso fue muchísimos años atrás. De ahí es donde comienza lo que es nuestra historia. Cómo ha sido la evolución de nuestra historia de la humanidad, en el cual ellos también desarrollan dos etapas, la Mesopotamia y la Egipto. Todo esto fue mucho antes del nacimiento de Cristo. La Mesopotamia se desarrolló a los 400 años antes de Cristo. En Egipto fue después que Mesopotamia, en el año 1330 antes de Cristo. Tenemos lo que fue el fin de la Edad Antigua, que eso fue en el siglo V después de Cristo. La Edad Media se extiende desde el siglo V o V después de Cristo hasta el año 1492, cuando se llega a América. En esta etapa se cambió el sistema social clavista que había existido hasta el momento en un modelo basado en el feudalismo. Comenzaron a difundirse el cristianismo y el islam, son religiones que existían para ese momento. Apareció la burguesía y se sentaron las bases del sistema capitalismo que llegó hasta nuestros días. Eso es en la parte de lo que se basa la edad moderna. Tenemos unos acontecimientos que se vivieron para ese momento. La edad moderna se comprende desde el siglo XV hasta que inicia la Revolución Francesa en 1789. Es donde se producen unos cambios o unos acontecimientos culturales muy importantes de la historia, que fue el Renacimiento. Las ciudades crecieron y el sistema feudal que se fue sustituyendo por el sistema capitalista, las corrientes del pensamiento que se imponen en este momento por el humanismo y el racionalismo. Otro acontecimiento esencial de esta época fue la revolución industrial. Es a donde empieza el crecimiento o las creaciones de las máquinas que existían para ese momento. Aquí tenemos lo que es un mapa conceptual, por decirlo así, donde está cada uno de los acontecimientos que existían para ese momento. La edad contemporánea comienza en el siglo XIX y llega hasta nuestros días. O sea, quiere decir que estamos todavía en la edad contemporánea. Es una de las épocas históricas más importantes, ya que en ella se produjeron acontecimientos esenciales, entre ellos el nacimiento del nuevo sistema de gobierno, que es a donde empieza el sistema de desarrollo del sistema republicano, los acontecimientos del sistema capitalismo y la disminución de la Iglesia Católica. En ese momento ya no tenía tanto poder la Iglesia Católica como lo tuvo en las otras edades. Las otras edades era el mayor fuerte, el que te mandaba ahí, el que tenía era el jefe en ese momento, era la Iglesia. Tenemos los acontecimientos más importantes o más destacados en la época de la época contemporánea, la cual se desarrolló y todavía nos seguimos desarrollando en esa época. Tenemos aquí la parte más importante, que es la evaluación. En la evaluación van ustedes a realizar una línea de tiempo. Tenemos los indicadores en los cuales incluir un enlace de cómo elaborar una línea de tiempo en el cual a ustedes les va a facilitar cómo elaborar dicha línea de tiempo. Y por último tenemos lo que es la defensa con sus respectivos indicadores, cuánto dura el video o la defensa, y ahí tenemos lo que es el correo al cual va a ser enviado la línea del tiempo y el video. Muchísimas gracias.